Escaliurcio. ¿Qué pasa, Monty Peiró? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy hasta los cojones. ¿Por qué? Ya está, solo quería decirlo. No, ¿Pero por algo en concreto? En general, la vida en Madrid está siendo muy dura. Muy dura. Como tantos y tantos artistas nos comentaron antes que a nosotros. Seguimos sin triunfar. Seguimos sin triunfar. Inexplicablemente. Aquí a nosotros no se tenemos... nos vende que en Madrid está el éxito y el éxito no está en El éxito parte. lo tiene Inés Hernández y sus 4 amigas. A ver si reparten. Pues bueno, yo estoy bastante bien porque ayer conocí en persona a Amparo Llanos. ¡Hala, qué envidia! Sí, hablé con qué ella. Envidia. Fue muy fuerte. ¿Y fue bonito? Fue increíble, guay? fue increíble, estoy muy feliz. Uh-huh. Pero como la vida siempre es una de cal y otra de arena, claro. Ayer me pusieron en el catering un bocadillo de calabacín. Vaya, o sea, eso te arruinó el día. Un bocadillo, o sea, quiere decirte, sí. Tú abrías el pan y lo que había dentro era calabacín. Un calabacín. Un calabacín. Hay que ser mala gente. Hay que ser mala gente y lo que te comenté que era cómo, o sea, eso no lo ha hecho una inteligencia artificial. No, claro, hay una persona... Hay una persona detrás de eso. Ha tomado la decisión y ha dicho, el catering para vegetarianos es un bocadillo de calabacín. Que además yo juraría que estaba como hervido. Sí, estaba hervido. Claro, estaba hervido y troceado. Quiero decirte, una empresa de catering ha cobrado dinero público así, para meter calabacín entre pan. Es que de verdad, quiero decirte, ¿en qué momento? Yo entiendo que una empresa de catering tampoco es que haya ahí 25 personas supervisando cada decisión, ¿sabes? Pero vamos a ver, que se supone que vendéis cocina, cabrones. ¿Cómo un bocadillo de calabacín? ¿Puedes decirme, porque creo que no lo has dicho, dónde fue esto? Fue en Castellón. Fue en Castellón, efectivamente. ¿Cómo no? En Castellón. Luego cuando pongo a veces cosas, un extracto del podcast que hicimos en Alicante, rajando de Castellón, muchísima gente de Castellón indignada, como de... ¿Ah, sí? Cabrones, no estáis poniendo nada de vuestra parte entre que vuestra ciudad es un polígono industrial y que cuando voy me dais un bocadillo de calabacín, pues lo siento muchísimo, no estoy bien con Castellón, no estoy bien. Nah, yo tampoco. No. Estamos mejor en Madrid, de hecho. Madrid es mejor que Castellón. Sí. Sí, o sea, sí. Ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, pues después de seguir con nuestro beef a Castellón, podemos empezar este programa. Venga, va. Cosas que no... Que no, coño, que no. Monty Peiró odio con muchísima intensidad a estos adultos que les parece normal y lógico mentirle a los niños como diversión. No sé si caer. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Perfectamente. No sé en cosas importantes, pero ellos encuentran divertido mentir a los niños en cosas tontas para divertirse con eso. Yo recuerdo cuando era pequeño que un vecino mío me dijo que los dibujos, cuando los veía yo en mi casa, luego esos dibujos, los personajes, iban caminando por el cable de la luz a otra casa. Iban así. Joder, está guapísima esa mentira, te tengo que decir. Pero ¿para qué? Ese vecino además, además era un vecino, un señor que no me importaba nada. Ese señor era un señor turbio. Era un señor turbio. No me gusta nada la gente que se divierte mintiendo a los niños. Es una cosa que no... Aquí no vamos a tolerar. Yo no lo tolero. No lo vamos a tolerar. Los niños no son estúpidos. Simplemente no tienen los conocimientos suficientes. Si tú le das unos conocimientos inexactos, pues es normal que le engañes. Además, ese sentimiento de superioridad que sientes cuando engañas a un niño, ¿qué haces con eso? Pues ser una persona turbia, extraña. Claro que te parece divertido aprovecharte de un niño. Pues no te aproveches de los niños, hijo de puta. No lo vamos a permitir. Desgraciado. Pues mira, a mí me da muchísima rabia que la gente vaya a bodas ya me parece cuestionable. Siempre pero es un problema. Que la gente luego comparta las cosas y ponga la boda del año. Sí. La expresión la boda del año ha llegado a un punto en el que me provoca muchísima ansiedad. Cuando yo leo la boda del año, no sé, no estoy bien. Es desagradable en sí. Pero bueno, sobre todo porque quiero decirte, la boda del año, ¿vale? Suponemos que estás diciendo que esta es, de todas las bodas que se han celebrado este año, es la mejor. Pero ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Por qué es la boda del año? No lo sé, porque es la que conoces tú o por la que te afecta a ti. Quiero decir, porque es la que la boda... Que, aparte, ¿cómo que da igual? Que no hay bodas del año ya, que todas las bodas acaban fatal, que esa gente te va a divorciar, esa gente va a acabar fatal. Y da igual, entonces... Bueno, aceptamos la performance de la boda. Pues vas a la boda, te pones ciego, no sé qué. Vale, genial. Yo he ido a bodas este año y me lo he pasado muy bien. Pero no tengo la necesidad
de categorizarlas en una unidad de medida que tampoco está clara, ¿sabes? Es decir, si queréis que juguemos a la boda del año, habrá que hablar habrá que estandarizar una unidad de medida, unos criterios, ¿no? No puede ser que todas las bodas sean la boda del año. Ya, si no muere nadie, tu boda no es la del año. ¿Sabes cuál es la boda del año? La que yo no he ido. Esa es mi boda del año. Son las mejores. Esas son las mejores. Esas son las mejores. ¿Tienes algo que añadir? No tengo nada que añadir, pero igual una unidad de público aquí, ya que estamos en Madrid, pues han venido a visitarnos nuestra gran amiga Olaya Alcázar. Hola Olaya, ¿qué tal estás? Hola Caris, ¿qué tal Madrid? Qué guay aquí. Madrid es la hostia. Se está bien, aunque digáis que no se está mal. Se está bien, lo que pasa es que la ausencia de éxito me está provocando mucha molestia, pero no pasa nada. Bueno, tienes éxito hoy porque estás conmigo, amor. Claro que sí. Con eso ya tengo el día hecho. ¿Tú tienes alguna cosa que no? Señores que increpan en los pasos de cebra, o sea, me da muchísima rabia que te ven que el coche ha habido un fallo, por lo que sea, que no estás en mitad de un paso de cebra porque quieres, porque ha salido fuera, están los warnings, estás hablando con todo el mundo y aún así con sus dos cojonazos te dicen que ahí no se puede parar. Mira, señor, no he parado aquí en esta intersección de 4 caminos porque yo haya querido, mientras 85 hombres me digan que no se puede parar ahí. Así que le dije que se fuera a paseo educadamente. Sí, fuiste educada. Le dije, caballero, ¿tiene usted otra cosa que hacer que no sea increparme en este paso de cebra? O sea que estoy muy en contra de eso. Muchas gracias, Olaya Alcázar, por estar aquí y por ser tan maravillosa. Señora, Escali. ¿Qué pasa, Montipeiro? Hace un par de semanas hablé de las rupturas en un ejercicio extraño de sobreexposición emocional que no suelo hacer, o no solía, porque de repente es lo único que me sale. ¿Soy acaso otra de esas personas que en lugar de ir a terapia tiene un podcast? Pues sí, bueno, parece ser, por lo visto, que sí. A mucha honra. Pero bueno, aquí hemos venido a compartirnos, y yo ahora mismo pues soy lo que atravieso, y lo atravieso como puedo. Así que, a modo de epílogo, hoy te hablo del spin-off de las rupturas, protagonizado por Los Domingos. Los domingos, para mucha gente son guays, para ti, sin ir más lejos. Sí, para mí son estupendos. Para mí siempre han sido algo que conquistar, el último bastión de la felicidad, un medidor de mi estado mental, porque yo soy tan feliz como lo estoy los domingos. He tenido, a lo largo de mi vida, domingos míticos llenos de felicidad, risas, sexo recién despertada, desayunos eternos que se solapan con la comida, planes tranquilos, sofás acogedoramente anodinos y siestas llenas de paz. Pero lo cierto es que ahora mismo los domingos son toda una guerra que librar, porque yo, empeñada en luchar contra la ansiedad, recorro la semana llena de fuerza y la esquivo, la eludo, la engaño, a veces incluso la miro a los ojos y le digo convencida, not today, y la asesino con mis manos. Y venzo, y soy libre y poderosa y dueña, como aquel pobre jornalero hambriento que se negó a vender su voto a un cacique andaluz, exclamando la mítica frase, en mi hambre mando yo, pues yo algunas veces también mando sobre mi ansiedad y lo siento como una victoria increíble, mi propia batalla de Stalingrado, derrocando a mi tirana interior, que es esa voz que me hace sentir auténtico pánico a todos y cada uno de los hipotéticos escenarios que es capaz de desarrollar. En 500 líneas temporales posibles, convirtiendo mi futuro en una matriz cuántica en la que sufro y fracaso en cada una de las infinitas permutaciones que contemplo aterida y aterrada. A veces gano, pero los domingos, Escaliburcio, siempre pierdo. No hay estrategia que me permita destruirlos. Despliego cientos de planes, tengo a mis amigos y amigas completamente volcados en ofrecerme excursiones, conciertos, visitas a museos, vermuts, brunch, comidas, almuerzos, cenas, teatros, cabarets, amables sofás compartidos, monólogos, charlas, paseos, caminatas, videollamadas. Me falta hacerme escaladora, es que ya es lo último que me falta. He creado también, junto a mi amigo Javi, el CAD, el Club de Cuarentones con Ansiedad los domingos. Desde aquí, Javi, tío, gracias por sostenerme en serio. También, como dice mi amiga Mireia, creo que deberíamos crear una especie de Tinder para buscar pareja los domingos y ser novios durante esas 24 horas. Performar relaciones que jamás funcionarían más allá del domingo, pero que nos permitan sobrevivirlo. Imagínate, yo pues quedo con Sergio o con Luis, que está igual que yo, y pues paseamos un rato, yo le cuento mis planes para 2023 y él finge que me escucha. Después vemos el diario de Noa, cenamos en la Tagliatella y me cuenta que en su trabajo no lo valoran suficiente o cualquier otra mierda que me la suda,
sude, mientras yo por dentro repaso mi agenda semanal y por fuera sonrío y bebo lambrusco. Y luego nos vamos cada uno a nuestra casa a bloquearnos para siempre. Imagínatelo, ¿no te parece la hostia? Yo me imagino llevándolo directamente al extremo, buscar deliberadamente vivir las peores situaciones de tener pareja, quedar directamente para comer con sus padres, ir a la boda de tu prima o para que te monten un pollo de celos, sumergirte en el infierno de la monogamia más conservadora y más terrorífica, solo para sentir que formas parte de la masa adulta, para cambiar la soledad por la angustia vital de estar atrapado en algo que te oprime, pero que al menos está socialmente bien visto. Me parece un escenario terrorífico y a la vez estoy segura de que, desgraciadamente, tendría sentido. Y así, entre planes que llenan mis horas, transito cada domingo en una sucesión de eventos maravillosos, cuidadosamente escogidos para rellenar cada hora. Y me lo paso bien, y también hablo con mis amigos de mi ansiedad, la naturalizo y la miro a los ojos. Combato la ansiedad hablando de la ansiedad, fight fire with fire. Mírame, estoy aquí riendo, estoy disfrutando, joder, me lo estoy pasando bien, que te jodan puto domingo. Y cuando creo que ya está, y vuelvo a mi casa dispuesta a saborear mi victoria, abro la puerta y allí está, esperándome. Joder, no hay puta manera, siempre me encuentra. Pensaba que la había dejado fuera y resulta que estaba allí, paciente, aguardando a mi venida. Y me mira y me dice, siéntate, tenemos que hablar. Y entonces tengo que enfrentarme a mi cita semanal y me entrego a ella otro domingo. Me desnudo, me meto en la bañera con mi espuma de baño de Dior y lloro. Así de iconic es Caliburcio. A veces una chica tiene que llorar en la bañera con todo el glamour de la decadencia y la cosmética de lujo. Porque yo, si tengo que llorar, lloro, pero que parezca un videoclip. Si tengo que ser una chica triste, mi listón está en Lana del Rey. No puedo aceptar menos. Como persona con mucha sensibilidad artística, la dimensión estética de la tristeza siempre me atrapa. ¿Hace esto que duela menos? En absoluto. Pero una también es lo que hace con su dolor. Y a mí me gusta que si tiene que sea al menos bonito. Y cada semana repito mi particular vivencia del mito de Sísifo y subo esa montaña, me esfuerzo y pongo todo de mí para recuperar los domingos empujando esa maldita piedra hecha de terror, ansiedad, sobrepensamiento y angustia. Y cada domingo, cuando creo que alcanzo la cima, la maldita piedra rueda cuesta abajo y me espera a la semana siguiente para repetir de nuevo toda la operación. Sin embargo, Excaliburcio, tengo esperanza. No sé por qué vivo en este eterno retorno dominical, ni por qué mi ansiedad se ha liado de esta manera con el calendario. Supongo que soy una persona extremadamente organizada hasta para sufrir y necesito agendar las cosas, sentir que efectivamente en mi ansiedad mando yo. No sé el por qué, pero sí sé que la última frontera es esta. Sé que va a ser duro, sé que tardará en volver el domingo apacible, que pasará un tiempo hasta que vuelva a bañarme únicamente en burbujas de Dior que no se mezclen con las lágrimas. Pero créeme que pelearé cada batalla, que opondré resistencia y que defenderé mi derecho a aburrirme los domingos sin más, a dejarlos libres y simplemente fluir por ellos. Volveré a ver películas de mierda, a tener ataques de risa y a dormir la siesta pacíficamente. Haré las paces con ese infierno que habita mi cerebro, resignificaré ese maldito día, porque por desgracia hay guerras que se ganan batalla a batalla, domingo a domingo, cacho a cacho, gramo a gramo, pero creo que conoces a poca gente con mi fuerza de voluntad. Creo en mi proceso y no me voy a hundir, porque de momento voy ganándole a la ansiedad 6 días a 1. No está mal, pero como canta mi amigo Richie, el nega de los Chicos del Maíz, queremos la belleza, no las sobras. Y yo quiero también la belleza de los domingos en mi felicidad. Así que escúchame, maldita ansiedad. Tú tienes a mi estómago agarrado, tienes el overthinking, tienes los pensamientos intrusivos, tienes el miedo y tienes la soledad. Tienes mi llanto y tienes la desoladora tristeza de la melancolía. Me arrebatas absolutamente todo cada domingo, pero yo tengo algo que es infinitamente más poderoso. La certeza de que, como cantaba Bob Dylan en Like a Rolling Stone, cuando no tienes nada que perder. Así que vete haciendo las maletas, hija de puta, porque los domingos también voy a pasármelo bien. Muy bien, Monty Peiró. ¿Qué te parece? Mi terapia semanal en todo mal. Tu terapia semanal aquí, Aula y Alcázar da su visto bueno. Claro. Sí, claro que estamos grabando, cariño. No, pero tú estás aquí de público, genial. Y nada, a ver, es absolutamente normal todo lo que estás comentando, precisamente porque creo que al igual que se dice que todos los habitantes de este planeta están trabajando 11 meses al año para poder disfrutar de vacaciones en agosto, el domingo tiene un poco ese efecto en lo que es la semana, ¿no? Todos trabajamos y hacemos cosas que no nos gustan, en teoría, para poder disfrutar al menos del domingo. Creo que el domingo es clave, es nuestra vida en realidad. Bueno, es que para mí ese día es el sábado, entonces no sé por qué, es verdad, es que no lo entiendo, de verdad no tengo una buena razón,
para estar en contra. No estoy en contra de los domingos, de hecho, tengo muchas ganas de recuperarlos, pero de momento me está sucediendo y lo he hablado con mucha gente y es bastante común. Claro, pero tú estás teniendo estas emociones porque disfrutas el domingo, luego para que no lo estás disfrutando ahora. Claro, por eso el domingo no es tu enemigo, lo que para que el domingo se ha quedado roto. Entonces, sí, pero no sé por qué se ha quedado roto el domingo, precisamente, y no el sábado, ¿sabes? No lo entiendo, pero es así. Uh-huh. Y creo que el domingo también es un día que asociamos mucho a la familia, no sé, ¿sabes? El domingo además pero el domingo siempre es un momento mucho más íntimo y mucho más personal, familiar también, obviamente. Y tal, yo conecto mucho con el domingo. Yo disfruto mucho el domingo, es mi día. Es un día que es para mí. A mí cuando me proponen cosas el domingo, a mí ya sabes que me cuesta mucho decir que sí a primeras a cualquier plan que se haga. Pero el domingo me cuesta el doble, me cuesta siempre comprometerme porque siempre a priori pienso que lo voy a querer para mí, hacer nada, estar conmigo. Yo ahora mismo hacer nada para mí es terrible. Volveré a hacer nada, volveré a disfrutar del domingo sin planes, pero de momento es terrible y tengo a todos mis colegas fritos, o sea, con ansia. De hecho, este domingo tengo bolo, que eso es genial. Por favor, ofrecedme trabajo los domingos porque es lo que mejor me viene. Y luego hemos quedado por la tarde nosotros. Perfecto. Así que este domingo está cubierto. Y el siguiente también. Entonces, de momento tengo tengo 15 días de paz dominical. Hay suerte y para cuando vuelvas a tener tiempo el domingo, te pille mejor. Los domingos volverán, porque los domingos no se pueden ir, simplemente. Eso espero. Los domingos volverán. Pero bueno, quería lanzar un mensaje a todos nuestros oyentes que estén igual, que bueno, pues que si estáis en Madrid, si estáis en Valencia, pues no sé, proponedme cosas los domingos. Mandadme eventos, cualquier cosa me viene bien, lo que sea, me da igual, cualquier cosa. Pues nada, hoy es domingo, de hecho, mientras la gente escucha esto, en el caso de que lo escuchen recién publicado, los domingos es el día que publicamos todo mal, y eso está guay. Está de puta madre, que el domingo es el mejor día que existe. Claro, no lo había pensado, quizá hay gente también como yo a la que nuestro podcast le está haciendo compañía los domingos. Y eso es bonito. Si es así, decídnoslo, mandadnos un mensaje, dejádnoslo aquí en el iVoox o en Instagram o donde queráis. Comentadle a Monty Peiro lo bien que le hacéis con sus... Lo bien que les hago yo a ellos. Exacto. Y tú también. Yo a veces, bueno, ahora os voy a hacer que viene una turra de nuevo anticapitalista. Pues vaya qué sorpresa, vamos a ella. Actualidad cuñada. Monty. ¿Qué? Twitter anda revuelto estos días porque el famoso milmillonario Elon Musk por fin está ejerciendo como su dueño. Para los más despistados o simplemente para la gente que no le interesan estos temas, a los cuales respeto muchísimo, os comento que Elon Musk compró Twitter por una fotraca de millones de dólares, o dicho en madrileño, que es nuestro nuevo idioma, mazo kilos, pibe. Sí, debo mejorar mi madrileño, cero reparos en reconocerlo. Igual un poquito así. Ha sido un poco lamentable, pero no pasa nada. Vamos a fingir que esto no ha pasado y sigue, por favor. La cuestión no sería muy interesante si no fuera porque la compra trajo mucha polémica, porque él en realidad no quería comprarla, pero al fingir que lo hacía, eso tuvo muchos efectos en bolsa y la ley le obligó a finalmente a hacerse con la red social por una cantidad absurdamente mayor de lo que ahora vale. No sé hasta qué punto es acertado este resumen, pero en conclusión, hay un rico que ha tenido que joderse. Por mí, ok. Además, Elon Musk es como el supervillano de Es Hank Scorpio total. Sí. De esa minoría peligrosa que son los ricos, es quizá el peor. Es el peor de todos. El problema es que, claro, ahora tenemos que aguantarlo nosotros en Twitter. ¿Y qué está haciendo Elon para que eso sea un problema? Pues dar por saco, Monty Peiro.
El hijo de Millonarios está dando la matraca con que a partir de ahora Twitter va a ser un remanso de paz y libertad, donde no se castigará ni perseguirá a nadie por lo que dice o piensa, lo que invitó automáticamente a una infinidad de fascistas a compartir esvásticas y mensajes virales con la palabra negrata, entre otras movidas pueriles propias del movimiento anti-woke, al que le encanta presumir, por cierto, de preocuparse por las cosas verdaderamente importantes, en este caso, su derecho a insultar a gente por su género, raza u orientación sexual. Pero la puntilla llegó hace un par de días cuando Musk anunció que el verificado de Twitter, un icono que aparece junto al nombre de cada usuario famoso o con perfil público, sería de pago. Y bueno, y que sirve para confirmar que esa persona efectivamente es el famoso que dice ser y no un doppelganger. Que tiene una utilidad bastante importante. Pero lejos de debatir este tema, que ya ves, gente capitalista siendo capitalista y destruyendo las pocas cosas que funcionan, que ya ves tú la sorpresa, quiero introducir un tema derivado de esto que me parece fascinante, y es la demoledora realidad tangible de los paraísos de ensueño que nos venden los onanistas neoliberales. La batalla que presentan estos pajeros obsesionados con el dinero a la llamada cultura woke les ha hecho a muchos seguir unos cantos de sirena que les prometen un mundo de fantasía donde todo el mundo es libre, millonario y las mujeres van lo suficientemente drogadas para no vomitar al verles. Bueno, en esta fantasía no todos son millonarios, lo son ellos y algunos más, el resto no. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, claro, un trabajo horrible que merece esa gente indeseable, sin duda. Años lleva Elon Musk criticando Twitter cuando no era suya, defendiendo que otra red social era posible, una donde no se censurara nada, donde todo fuera libertad, tetas, culos y esvásticas si hace falta. Un sitio donde puedas decir que todas putas sin que nadie pueda decirte que hueles a oruga aplastada. Que por otro lado no termino de entender, porque si hay libertad total, la gente woke como nosotros, Monty Peiró, seguiríamos dando por saco con nuestras mierdas woke. Hombre, claro, ¿no? Si hay libertad, pues libertad. Pues efectivamente ahí quiero llegar. Una vez llegado Elon Musk a Twitter, las celebraciones nos han hecho esperar y sus fans están ansiosos por ver esa tierra prometida virtual que les prometieron. La primera medida de Musk, poner Twitter de pago, y las cuentas que dicen barbaridades racistas, homófobas y machistas siguen siendo baneadas, como la del exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, el Girauta este, que ha sido eliminado de Twitter por unos muy graves insultos a nuestro a veces apreciado James Rhodes. Pero es que, bueno, lo de Juan Carlos Girauta ha ya, sido es una... que ya no son, quiero decir, el tema ya no son ni los insultos, es un descarrile. Descarrile absoluto. Es una persona, quiero decirte... Pero bueno, ahí está luego Lucía Echevarría, ¿sabes? Que, en fin. Y es que cuando se hacen realidad los sueños más húmedos de los turbocapitalistas, llegan las decepciones más sonadas, porque sorpresa, al capitalismo se la sudas tú y toda tu tropa. La gente con dinero solo quiere almacenar más dinero y sacarte todo lo que puedas darles. Por mucho que insultes a Irene Montero y le pongas velas a Juan Ramón Rayo, la gente con pasta no te quiere en su fiesta si no es para sacarte hasta las entrañas. Así fue literalmente con un famoso streamer estadounidense, del que no recuerdo su nombre ni ganas de recordarlo, que organizó una fiesta a la cual solo estaban invitados otros streamers y seguidores que habían pagado X dinero a través de suscripciones regaladas. Al comprobar que un chaval no había regalado todas las suscripciones necesarias, fue echado entre burlas e insultos. Idílico para ese chaval que su ídolo le tratara de esa forma, la verdad. Y a poco se le escapó la celebración en el WeThink de aquí de Madrid, de Mundo Cripto, organizado por un tal Mani Tawani. Un chaval que tuvo un golpe de suerte, ganó muchos millones y organizó un evento multitudinario para venderle a los fans de las criptomonedas un lugar en el metaverso llenos de maravillas donde podrían hacer lo que quisieran mientras ganaban dinero especulando en bolsa. El resultado, un evento de 8 horas donde el wifi no funcionaba, las charlas estaban destinadas a venderte una serie de cursos carísimos de trading, sea lo que sea eso, y se reverenciaba el papel de la nación de El Salvador como la pionera en establecer una criptomoneda como moneda nacional. Que obviando el desastre en el que está inmerso ahora mismo El Salvador, imagina ser un criptobro estándar con tus creencias anti-woke y encontrarte con una celebración de la diversidad protagonizada ni más ni menos que por el puto El Salvador. Como diría el inmortal Federico Trillo, ¡viva Honduras! Y sin alejarnos del metaverso, ¿cómo no emocionarse con
Lo de la movida esa de los criptobros, eso es que eso fue. Sí. Eso es el que había unos tipos disfrazados de jeques árabe con un cosplay que se habían comprado en. Pues no sé si era cosplay, igual eran jeques árabes. No eran jeques árabes, si luego se descubrió que eran actores. Ah, sí. Claro que. Hostia, madre mía, qué desbarre. O sea, pero con un cosplay súper gatulo. Pero bueno, perdón. Que es muy lamentable. Decías que sin alejarnos del metaverso. Sí, no nos vamos a alejar del metaverso porque cómo no emocionarnos con esa fantasía del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que ha cambiado el nombre de una de las empresas más famosas de la historia por Meta, como la droga. Y todo para empujar su mundo virtual, donde una vez más nos venden libertad, dinero, NFTs y demás cosas intangibles. Una movida que ya inventó hace 20 años gente como Second Life o Habbo Hotel. Y al día de hoy, según las informaciones que van surgiendo, ni siquiera los empleados de Facebook entran en el metaverso y les han tenido que llamar la atención para que lo hagan. Hay otras aplicaciones de realidad virtual mucho más importantes, populares e infinitamente mejores. Al menos los muñequitos de las otras tienen piernas, un básico que a día de hoy la empresa de Zuckerberg no tiene. Y no es por inclusión forzada, ya os lo digo. A mí todo eso me está pillando. El metaverso no sé lo que es. Quiero decirte, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Imagínate un chat en realidad virtual, tú te pones las gafas y entonces tú ves a muñequitos a tu alrededor que son otros del chat que tú te puedes mover. O sea, como que hay un ambiente físico. Pero al final es como el chat de Terra. Es como el chat de Terra. Pero tengo que ver encima los avatares de los putos señores. Pero ves los avatares, sí. No me interesa. Y son dibujitos super cutres que no tienen ni piernas, van flotando en el aire, que es un poco creepy. No quiero saber nada. ¿Y por qué no hablar de la fantasía ultraderechista de Vox en diversas provincias de nuestro gran país, como Murcia, cuyos votantes van con... Hablamos mucho de Castellón, pero un día abriremos este melón, sí. Lo que pasa es que meterse con Murcia es súper mainstream, ya. Entonces, pues como mejor nosotros Castellón, nosotros nos quedamos en Castellón. Quizá a mí me gustaría hablar de Murcia algún día. Igual. Pues lo que ha pasado en Murcia, que esos votantes que van con toda la ilusión a elegir sus representantes más fascistas para acabar con las feministas y los maricones, y se encuentran con que la única intención de Vox es recaudar pasta para la sede central de aquí de Madrid, y que la intención nunca ha sido más que trincar un sueldo de 5.000 pavos y algún que otro contacto que les garantice la jubilación cuando pierdan el puesto público. Por cierto, Vox en Murcia ha desaparecido. O sea, pues sí, son todos allí, ¿no? Ya no están. No están porque están súper defraudados con el gobierno central, con la sede central de su... Ay, de verdad. De tal, pues horroroso. Poco les pasa. Y es que una de mis mayores tranquilidades, Monty y Peiró, con el auge del fascismo en nuestro país, es que a estos fachas nuestros de ahora les preocupan más ellos mismos que cómo esté derrota nuestra España. Y esto me conduce a pensar en ese Partido Popular de Rajoy triunfante después del descalabro de Zapatero por la crisis del 2008, ese PP que se manifestó en contra del matrimonio homosexual en su día y una vez elegido su reacción fue que sus diputados gays se casasen aprovechando la ley. Otro sueño neoliberal destrozado. ¿Cuántos votantes homófobos decepcionados? ¡Qué tristeza! Y quiero hablar de esos futbolistas teniendo una vida de ensueño, éxito, goles, dinero y mujeres para acabar como Iker Casillas, que está a 2 tuits virales más de retirarse a un monasterio. De verdad, no quiero que te metas más con Iker Casillas. Pobrecito. Ya te digo que esta persona tiene toda mi empatía. Estrellas que acaban casadas y con 4 hijos a los 22 años de edad, porque el fútbol es un ecosistema tradicional y pobre que no alberga más esperanza que el gris de un muro de cemento. Pobre, te refieres a moralmente. Pobre moralmente, exacto. Vale. Sí. Todos los niños quieren ser Messi o Cristiano y no saben la suerte que tienen de no serlo. También comentar lo de estos streamers que son la envidia de todo adolescente, los nuevos ídolos, esos que tienen que vivir en una puta montaña llena de ancianos como lo es Andorra para ahorrarse 4 pesetas. Sin duda, una aspiración a tener en cuenta, vivir encerrado en casa porque afuera no hay absolutamente nada más que estancos y un balneario lleno de turistas. Ese es un tema súper curioso porque de verdad que entre ser rico y vivir en España, claro, y ser asquerosamente rico y vivir en Andorra, ¿cómo cojones eliges la opción Andorra? Yo no lo entiendo. O sea, quiero decir, vale, estás pagando menos impuestos, claro, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio en vivir en Andorra? Vivir en Andorra, que es que tal cual lo que dices, que una vez has ido a alcaldea dos veces y te has comprado 4 toblerones gigantes. Exacto, ¿qué cojones haces? ¿Qué cojones haces allí? Ser rico, pero ser rico... Quiero decir... Que ya eras rico. Claro, es que ya eras rico, pero aparte que ser rico, la gracia está en vivir bien. Claro. Tú vives bien en Andorra... Bueno, en fin, ya volverán esas ratas.
Y ya para acabar, mencionar a tantos y tantos famosos, corruptos, millonarios que podemos ver rebozándose al sol en una playa de mierda, un yate pequeño o tomando un daiquiri en un garito ibicenco random como cualquier divorciada de 40 años que no pisaríamos... Cuidado con eso. Cuidado. Bueno, garitos que no pisaríamos ni aunque nos pagaran. Las redes nos acercan sus mediocres vidas y hay que ser muy ciego para no ver que ni siquiera los que más han dado su vida para lograr el ansiado ascenso social la están gozando de verdad. Vivir es sufrir y también es gozar. Toda la gente llora, come, caga y muere, independientemente de la mayoría de caminos que elijas. Y no es que esté haciendo apología de la pobreza, pero lo que sí tengo claro es que el sendero no es ese que nos están vendiendo 4 mediocres que tuvieron padres ricos. Eso te lo puedo asegurar. La fantasía neoliberal es un timo, una estafa que nos promete la cacareada meritocracia para que sigamos la liebre que ellos mismos colocan con toda la intención del mundo. Se supone que la llegada al capitalismo salvaje hará por fin libres a sus crías, pero lo que esos acérrimos seguidores del individualismo más atroz no saben es que cuando llegue el verdadero reino de Amazon y la auténtica y literal aristocracia con mayúsculas, nadie hará distinciones entre seguidores y detractores, pues para los inmensamente ricos, todos y cada uno somos unas meras cucarachas. Y eso es todo, Montepiro. Gracias por escucharme una semana más. Una semana más con tu discurso. Estás muy anticapitalista últimamente, te lo tengo que decir, ¿eh? Estoy muy anticapitalista para tapar otras carencias emocionales. Bueno, pero es curioso todo lo que dices, porque yo siempre me planteo, ¿no? Cuando veo a esta gente defendiendo a Elon Musk, o sea, quiero decirte, ¿se puede ser más cutre? Es cutre. ¿Se puede ser menos cool como persona? O sea, estás aquí defendiendo a Elon Musk, que por otra parte es la persona que a mí me da esperanza, porque es la persona con la peor crisis de los 40 de toda la historia de la humanidad. Total. O sea, en toda la historia de la humanidad, al menos toda la historia que tenemos documentada, porque yo no sé, cariño, si en los Homo erectus hubo alguien peor, no lo creo, pero te digo que, o sea, es la peor crisis de los 40 que existe. Que Casillas, inclusive. No, muchísimo peor. Muchísimo peor. O sea, entonces tú estás defendiendo a Elon Musk porque en tu cabeza te has montado la película de que tú te vas a esforzar mucho y algún día vas a ser como Elon Musk. Sí. ¿Se puede ser más imbécil? Es que eres imbécil. Y no hay otra palabra. O sea, si tú estás haciendo con tu vida algo para perpetuar, aunque solo sea simbólicamente, porque realmente no tienes ningún poder de nada, para perpetuar simbólicamente que personas como Elon Musk tengan el poder que tienen, es que por ahí no vas bien. Te lo digo. Esa gente no nos escucha, entonces estoy aquí gritándole a una nube. Pero bueno, hay que gritar. Hay que gritar a nubes. En serio, quiero decirte, ¿qué interés tienes tú en defender a gente como Elon Musk? Es que no lo puedo entender. Esa es la vana esperanza de llegar algún día a ser como Elon Musk. Pero es como, yo estoy aquí gritando a una nube, pero tú estás haciendo de la pelota a una nube, que es muchísimo peor. Es lamentable. O sea, pero es que además que Elon Musk es hijo de un dueño de unas minas. Pero como todos los ricos del mundo. Quiero decirte, es que esto tampoco es una sorpresa. Todos los ricos eran ricos ya cuando nacieron. Quiero decir, esto está demostrado desde la sociología desde hace muchísimos años, que la gente muere, el 99,9% te mueres en el estrato social en el que naces. La movilidad social es un cuento, es un arma que utiliza el sistema para hacerte creer que si te esfuerzas mucho llegarás, y por eso te ponen el ejemplo de Carlinhos Brown, que fíjate, salió de las favelas, ha salido uno de las favelas, y a ti te quieren vender que esa excepción que solo sirve para confirmar la jodida que es la norma, que es que solo una persona ha salido de ahí, te quieren vender que eso hace que sea posible y que por tanto el que está en las favelas es porque quiere. Pues bueno, si tú estás dispuesto a tragarse ese cuento, es que eres tontísimo. Pues eres tontísimo. Y yo de verdad, pues todas estas cosas que ya han dicho en su día gente infinitamente sabia en lo suyo, pues como Durkheim y otros sociólogos, tener que estar ahora debatiendo yo con José Luis de Twitter, que dice que el liberalismo va a traer va a traer la felicidad. Ahora Twitter va a ser la hostia. Y porque la mano invisible de Adam Smith y toda esta mierda, pues de verdad me entra una pereza que no puedo. Me quita las ganas de vivir. Pues que no te las quite, porque al final ellos se vienen al pozo con nosotros. Sí, por mucho que ellos se empeñen en diferenciarse de nosotros, nos vamos todos juntos. Sí. Y ya está, solo que nosotros tenemos la conciencia tranquila. Pues sí. Pues ya estaría. Ya estaría. Hasta aquí después de nuestras turras personales y anticapitalistas. Tengo que decir
2 cosas. La ¿Qué? primera, que me he metido muy gratuitamente con Murcia y ahora me estoy arrepintiendo. Estoy recogiendo cable. En realidad no, ¿eh? No, porque en Murcia hay algo que me dijo un amigo que es verdad. Que es que en Murcia es capaz de lo peor y también de lo mejor. Ujú. O sea, la gente guay de Murcia es muy guay. Claro. Pero bueno, eso es aplicable a cualquier provincia Bueno, de pues cualquier está bien lugar que lo del digas, mundo. por ahora cualquier murciano que nos escuche pensará, quizás soy yo esa persona guay de Murcia. Si nos escuchas, sí. Si nos escucha, Ya te digo obviamente yo que sí. Ujú. Bueno, segunda cosa que quiero decir. ¿Qué quieres decir? Voy a proponerme empezar a pegar menos la turra. De verdad, lo prometo. Voy a volver a ser... Pero si a la gente le gustan tus turras bueno, personales. pero ya está bien. Voy a ser la Monty graciosa otra vez. Voy a... La gente te quiere triste, Montipeiro. No, La gente yo- quiere que les inspires y le... Olaya dice que Que la gente me quiere, de que la todas gente te quiere de formas. todas Bueno, maneras. yo voy a intentar esforzarme en Tú ser sé un poquito libre. menos intensa y volver a ser la chica divertida que fui en algún momento. Yo hasta que deje de sentir esta profunda tristeza inmensa que me, Es que nos ha pillado a me los dos. inunda por Es dentro. que estamos los dos en la mierda, Entonces dejaré, cuando ya esté mejor, entonces igual hablo de lo que me está pasando ahora. Pero ahora, anticapitalismo a muerte. Vale, es lo bueno, que os tocó. ahí os queda. tocó. Esa es nuestra intención. Sí. No nos vamos a ir sin recordar que tenemos un Patreon, que Ujú. para el que no lo sepa todavía, que ya es difícil porque también Porque sí. lo recordamos semanalmente, pues es un sistema de mecenazgo. Entonces, patreon.com/todomal, os metéis ahí y nos dais vuestro dinero. El dinero que queráis. Tengo que decir que tenemos nuevos mecenas. Sí. Carles, justo en este instante se La acaba mejor de hacer. persona. La mejor persona. La mejor persona de este mundo. Sí. Berto, Berto. otra persona increíble. También Son también me los cae dos bien. majísimos. Ujú. Adela, que ha vuelto. Adela ha vuelto. Adela ha Ujú. vuelto. Creo que Y- no le iba bien la tarjeta. Sí, de tuvo crédito. alguna movida con la tarjeta y ya ha vuelto. Mm. Y Bego. Bego también. Excelente Sí. persona. Pues me excelente caen persona. súper bien todos. 4 Patreons Ujú. esta semana. Les mando muchos besos. Un abrazo, Un abrazo fortísimo. fortísimo. De verdad, muchísimas gracias por Ujú. financiar este Ujú. podcast. Porque es que eso hay que decirlo. Es que como no nos llegue el dinero, chapamos. ¿eh? Chapamos. Es que chapamos el chiringuito. Chapamos. Que el alquiler en Madrid está muy caro. Ujú. Así que continúa. ¿Con qué nos despedimos hoy, Montipeiro? Pues mira, vamos a poner una canción que me encanta, que es una versión de La Violetera, el clásico que popularizó Sara Montiel, en versión de Leticia con Z, que es una drag queen valenciana que mola muchísimo, aparte de porque es buenísima como drag queen y bueno, se escribe Leticia con Z y con Z, todo junto con C. Es un poco complicado. Bueno. Os recomiendo que la busquéis porque sus fotos son increíbles y además es una mujer que hace drag y que reivindica que no solo los hombres pueden hacer drag, sino que también las mujeres. Y forma parte de un colectivo aquí en Valencia que hacen unos espectáculos que se llaman Canapé Chucrut, que son divertidísimos y bueno, son la hostia. Os animo a Ideal. buscarlas porque son lo más. Así que nos vamos con La Violetera y la semana que viene más. Y o peor. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonan hoy. Parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorita, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el hogar. Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña.
castiza, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este